Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. En este video vamos a hablar de Onésimo. Onésimo es un personaje que se encuentra en la carta que San Pablo le mandó a Filemón. San Pablo le escribe esta carta a Filemón más o menos por el año 61 al año 63 después de Cristo, cuando San Pablo estaba prisionero en Roma. La carta a Filemón es una carta muy cortita, solamente tiene un capítulo y tiene 24 versículos. Pero el contenido de esta carta es bien fuerte, sobre todo espiritualmente, porque nos enseña cómo debemos de aprender a perdonar, cómo debemos de amarnos entre nosotros los hermanos y sobre todo cómo nosotros le debemos de servir a Dios cuando tenemos ese arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Porque también nos enseña que los bienes que nosotros tenemos que buscar no son bienes temporarios, no son bienes terrenales, sino que tenemos que buscar por ese bien que nosotros vamos a tener un día en la vida eterna. Generalmente nosotros nos preocupamos por ahorrar, ¿verdad? Para nuestra vejez. Decimos voy a ahorrar, voy a trabajar duro para nuestra vejez, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a tener de vida. Y de ahorrar, ¿verdad? Para la vida eterna es muchas veces lo que menos nosotros hacemos. Bueno, esta historia de Onésimo comienza de esta forma. Se dice de que Onésimo le había hecho un daño a su dueño, que era Filemón, y se cree de que le había hecho un robo. Entonces él se va huyendo de Colosas y se va para Roma. Y en Roma, en la cárcel, es cuando él conoce a San Pablo. Estando allí, él se convierte al cristianismo y se convierte en un fuerte predicador, ¿verdad? Un hombre que trabaja, diríamos, hombro a hombro junto con San Pablo, predicando y convirtiendo más personas al cristianismo. Por otro lado, Filemón era un hombre de mucho dinero, era un hombre muy fiel a la fe desde que se había convertido, y a él lo convierte San Pablo. Era un hombre muy fuerte a la fe y se reunía en su casa con todos los cristianos de esa época que estaban a su alrededor. Entonces él era, además de ser rico, era también un hombre de fe y era un hombre conocido por medio de su comunidad. San Pablo, recordemos de que es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Y antes de ser transformado, ¿verdad? A ser seguidor de Cristo, San Pablo era una persona que perseguía a la comunidad primitiva cristiana. Bueno, en esa época se le llamaban los nazarenos porque seguían la doctrina que predicaba Jesús de Nazaret. Entonces, como vemos, tenemos Filemón que fue transformado al cristianismo por medio de San Pablo, y tenemos San Pablo quien fue transformado, ¿verdad?, a seguir a nuestro Señor Jesucristo por esa experiencia que tuvo yendo a Damasco, cuando se cae del caballo, ¿verdad?, y el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ahí pues él se convierte en un fuerte predicador del Evangelio, de tal forma que él es el que más viaja, va hacia Menor, hacia Mayor, va a Colosenses, va a Filipenses, va a Antioquía. Entonces tiene una serie de viajes. Bueno, estando San Pablo en la cárcel, pues conoce a Onésimo y le da una carta, que le lleve esta carta a Filemón. Y la vamos a tomar de la Sagrada Biblia, ¿verdad? La Biblia latinoamericana. Y esta carta es la carta más pequeña que San Pablo escribe de todas. Solamente tiene un capítulo y tiene 24 versículos. Pero para este video nos vamos a concentrar a partir del versículo 8. Y San Pablo le dice lo siguiente a Filemón:
Por eso, aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que tendrías que hacer, prefiero pedírtelo por amor. El rogante es Pablo, ya anciano y ahora preso por Cristo Jesús, y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Este Onésimo por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil, como lo ha sido para mí. Te lo devuelvo. Recibe en su persona mi propio corazón. Hubiera deseado tenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu acuerdo ni imponerte una obra buena, sino dejar que la hagas libremente. A lo mejor Onésimo te fue quitado por un momento para que lo ganes por la eternidad. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Lo bello de esta parte es primeramente San Pablo, sabiendo que era un apóstol, tenía la autoridad de un apóstol. Pero él le dice a Filemón de que él tiene la plena libertad para ordenarle lo que tendría que hacer, pero prefiero pedírtelo por amor. Ahí San Pablo está demostrando la humildad que él tiene y al mismo tiempo le está dando la enseñanza a Filemón de que no se está imponiendo sobre él, sino que le dice: te lo estoy pidiendo por amor. Así como Dios, ¿verdad? Dios a nosotros nos ha hecho libres, ¿verdad? Pero una libertad que nosotros no tenemos que hacerla libertinaje, porque Dios pues nos da libre, pero también Él lo ha hecho por amor hacia nosotros. Entonces San Pablo está transmitiendo esa misma enseñanza a Filemón. También hay que recordar que Filemón era el amo de Onésimo. Entonces, como el amo, cuando este siervo o este esclavo regresaba, sobre todo que había hecho algo malo, dependía de lo que el amo decidiera. El amo podía castigarlo, podía matarlo o podía perdonarlo. Pero en este caso, Filemón estaba en una situación bien complicada, porque si él lo perdonaba, le estaba dando un mensaje a los otros criados a que él podía, los otros criados, los otros esclavos podían hacer también rebelarse contra él, ¿verdad? Y segundo, si él, no lo perdonaba y lo mandaba a matar, entonces estaba mandando un mensaje totalmente lo contrario a la fe que él estaba predicando. Entonces Filemón estaba en una situación bastante complicada, pero San Pablo le dice de que pues se lo da, ¿verdad? Y que él va a decidir qué es lo que va a hacer. En el capítulo 11 nos dice: este Onésimo por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil, como lo ha sido para mí. Entonces por un tiempo Onésimo no le hizo honor a su nombre, que se llama Onésimo, significa útil. Entonces por un tiempo le fue desobediente a su amo. Pero también San Pablo le dice en el capítulo 15: a lo mejor Onésimo te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente que nosotros, aunque caigamos en el pecado, tenemos la oportunidad, ¿verdad? Que ese pecado sea algo simplemente temporario. Tenemos la oportunidad de regresar bajo la gracia de Dios por medio del perdón. Y una vez nosotros regresamos al perdón, Dios nos hace libre. Esta historia de Onésimo es una invitación para que nosotros transformemos nuestro pasado en algo bueno. Nos dice la tradición de que después que Onésimo regresa con esa carta donde Filemón lo perdona y lo deja libre. Y este Onésimo regresa a donde San Pablo, se une con él a seguir predicando la palabra de Dios. Onésimo
después que regresa con San Pablo, por orden de San Pablo, se convierte en un obispo de Éfesos. Y siendo obispo, lo toman prisionero, vuelve a regresar a Roma, a donde muere lapidado. Entonces él es uno de los mártires que tenemos en la iglesia y también es uno de los santos. Es reconocido dentro de la iglesia católica como San Onésimo. Como vemos, hermanos, aquí tenemos una historia de un hombre que pasó de ser esclavo, pasó a ser hermano. Después de ser hermano, pasó a ser un obispo. Después de obispo, pasó a ser mártir y ahora es un santo de nosotros. Entonces, hermanos, tomemos esta enseñanza que tenemos, ¿verdad?, en esta carta a Filemón y aprendamos a transformarnos como San Onésimo, para que nosotros también pues un día estemos en las manos del Señor. Hermanos, muchas gracias por escuchar este video. Espero que todo esté bien con sus familias. Sigamos orando, sigamos ayunando, sigámosle pidiendo al Señor que este coronavirus desaparezca pronto y pidámosles a San Onésimo para que intervenga por nosotros para que el coronavirus también desaparezca. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima si Dios lo permite.